Les voy a, les voy a compartir un documento que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Es tipo una práctica, ¿ya? Pero es una práctica de casos. La van a evaluar, la van a leer, primero analizar y después vamos a analizar punto por punto. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Miss. Ok, Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Un poquito mal, un poquito en la garganta, pero voy a estar bien. Ah, la garganta. Tienen que cuidarse, tienen que abrigarse sobre todo. ¿Dónde está? Sí, Dime, hija. Hola, Matías. ¿cómo me confunde con una mujer, mi? Que cuando es Miss, tu voz sale bien agudita. Dime, Mati, ¿qué pasó? A mí mi voz siempre es aguda cuando hablo con mi padre, porque hasta cuando hablo se escucha. Dime, Matías, ¿qué pasó? Sí. A Nicolás le dio coronavirus, coronavirus. No, no se juega con eso. Matías, no se Eso juega. yo dije, mi mamá también me molesta, así. Ah, no, 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 no. Con eso no se juega, no, ni de broma se dice eso. Ah, eso sí. Listo, chicos. Este es el documento que les quería compartir. Básicamente es esta la clase que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Miss, es muy temprano. Porque es muy temprano. Si la clase empieza a las 8, está bien. A las 9 debería comenzar, Miss. Ay, qué chistosas. Para dormir un poquito más. Pasan, ¿no? Están grandes ya. Si fuese al colegio ya sería mucho más temprano incluso. Ah, como a las 7. Claro. Pero para eso tendrías que levantarte más temprano todavía para Ah, caparte, tomar tu desayuno. Imagínate. alistar todo. Claro. Ya. Vamos a desarrollar esto y vamos a leer y vamos a completar este cuadrito. Entonces, vas a sacar tu cuaderno porque como podrás observar no es mucho, solamente una carita. Vas a sacar tu cuaderno porque esta práctica sí no la vas a imprimir, por eso es que no te la mandé. ¿Ya? Si te la mandaba, dime Laura, ¿qué pasó? Laura, ¿Qué pasó, Kemi? tienes la manito alzada. Ah, ya, espera. Ah, ya. Ya, saquen su cuaderno, copien por favor para analizar. Chicos, una pregunta, ¿ustedes están copiando las clases anteriores cuando yo les envío PPT, copiar cuaderno? ¿Están copiando? Sí. Ah, ya, porque misceláneas quiere decir que es tipo un repaso, o sea, son preguntas de los temas anteriores. Hablemos de temas anteriores de los 2 o 3 últimos anteriores, 3 últimos temas, ¿ya? Entonces, si no has estado notando, ahí sí hay problemas, pues no vamos a poder desarrollar. Necesito que por favor participen. Por eso les estoy dejando el documento que lo lean un momento, ¿ya? Un ratito léanlo, vayan copiando esta parte y luego lo desarrollamos. ¿Estamos de acuerdo? Lady, Tías. Ya, pero a mí tengo una duda de que dice Miss Calenia, es el título, ¿no? Sí, Ya, eso Miss, quería saber. dime Matías. es que como mi mamá pensó que ya no íbamos a hacer nada con el cuaderno de cívica, Ajá. así que lo usó para su tienda. Pero si se dijo en la reunión que se supone que todo lo están registrando en su cuaderno, si no, ¿cómo estudias para tu examen? Ahí se ve mejor, ¿no, Nicolás? Estoy en la plataforma, Miss. Sí, Miss, me va a costar un poquito de tiempo con mi micrófono. A Este, veces tías, está dependiendo. lo analizamos y ya entonces para comodidad de ustedes ya después lo imprimen, pues, pero anoten en una hojita. Igual tienes que llevar un cuaderno de anote, de apuntes ahí porque es importante, ¿ya?
Muy bien, entonces vamos a iniciar. Dice, a ver, Nico, no te preocupes. Nico, después lo mando a la plataforma y para que la opción sea de forma igual para todos, después le pongo a la plataforma y ustedes deciden si lo imprimen o si lo copian. ¿Ya? ¿Ya, Nicolás? Ok, Miss. Ya, listo, entonces. Dime, ¿hasta dónde crees que debe llegar la libertad? ¿Te acuerdas que hablamos de la libertad? ¿Sí? ¿Ya? Si quieres saber hasta dónde llega tu concepto de libertad, marca verdadero si crees que la oración es cierta o falsa si crees que es obviamente falsa, pues, ¿no? Entonces, ni siquiera en momentos de emergencia o crisis se debe restringir la libertad de individuales para recuperar el orden. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Analízalo bien, Yo digo, analízalo bien. Y creo que la clase no solamente es con Nicolás, creo que es con todos. Entonces, por favor, les voy a pedir que participen. ¿Y no vamos a copiar? No, hija, ya no, ya no, ya no, ya no. Porque si la oportunidad se da uno, ya se le da todo. Pues no lo subo a la plataforma y ya después ustedes lo imprimen y lo vuelven. Falso. Lo que sí es copien las respuestas para que cuando tengan su hojita puedan copiarlo sin dificultad, puedan desarrollarlo sin dificultad. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Hasta dónde crees que debe llegar la libertad? Si quieres saber hasta dónde llega tu concepto personal, por eso es que cada uno lo va a desarrollar y cada uno va a dar su opinión, porque su opinión es diferenciada. Si quieres saber hasta dónde llega tu concepto de libertad, marca verdadero si crees que la oración es cierta o falso si crees que es falsa. Ni siquiera en momentos de emergencia o crisis se debe restringir las libertades individuales para recuperar el orden. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué, Laura? A ver, justifícame, ¿por qué? Porque tienes que estar libre. ¿Segura? ¿Mi verdadero? ¿Por qué, Arianita? Porque nosotros tenemos que ser libres todo el tiempo y si nos restringen eso sería como faltar un derecho. Ya, pero muy bien. Habíamos hablado de los derechos y dentro de los derechos están, bueno, sobre todo los derechos fundamentales, ¿no? Y justo estos derechos hablaban de la libertad, ¿no? Nosotros tenemos derechos a ser libres, pero si recuerdas en la clase que habíamos trabajado la libertad, dice que nosotros podemos ser libres, pero hasta donde se nos permita. Es decir, libre teniendo en cuenta los lineamientos que nos da la Constitución, pues, ¿no? Una cosa es libre y otra cosa es el libertinaje. Entonces, por ejemplo, analicemos nuestra situación que estamos viviendo. ¿Por qué nos han dicho que los domingos no hay movilización social? ¿Por qué crees? Porque quiere evitar movilidad. Es la ley. Es una regla Para que hizo mantener el presidente. orden. Pero hay un tema, pues, como dices, Porque nosotros abusamos de eso que nos dio la libertad. O sea, todos los días nosotros abusamos de eso. Por eso decidieron volver el domingo de estarse en casa. ya, a ver, como te repito, Copia. ahorita estamos en estado de emergencia, podemos salir hasta cierta hora y los domingos no se pueden salir, ¿verdad? Entonces, es como si el gobierno nos estuviera quitándonos lo que es la libertad, que es uno de nuestros derechos. Entonces, por eso te dije, analiza bien. Dice, ni siquiera en momentos de emergencia, es decir, en momentos como ahora, o crisis,
Ya. Se debe restringir las libertades individuales para recuperar el orden. Ni siquiera en esos momentos, ¿qué sería, verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. claro. Falso. Porque es el caso, por ejemplo, el que estamos viviendo ahorita, ¿no? En momentos de crisis o emergencia, sí se nos puede quitar ese derecho. ¿Y sabes por qué? Justamente, no, eh, a ver, ya está. El no prohibir ese derecho durante la crisis es tanto como exponer a los ciudadanos a que puedan de repente contagiarse o pueden de repente tener, ay, o pueden de repente crecer, ¿no? Hacer que la pandemia se reproduzca mucho más rápido, etcétera. Entonces, sí, ellos sí tienen la libertad de poder, eh, ellos sí tienen la libertad de restringir uno de nuestros derechos para salvaguardar nuestra salud, ¿ya? Imagínate, si no restringen ese derecho en este momento de pandemia, podremos recuperar el orden, podremos recuperar la estabilidad si es que estamos libres, si caminamos y desarrollamos nuestras actividades de manera normal. ¿Habría orden en el contexto de ahora? ¿No? No. Habría, estaríamos peor, imagínate. Miss, Dime, ¿ese no era falso? ¿El uno no era falso? falso. Sí, debería restringir eh, en momentos de emergencia o crisis, ya que de esta manera va a salvaguardar a la ciudadanía, ¿no? Pero va a depender, pues, ¿no? Acá dice bien claro, emergencia o crisis. No puede ser de pronto, ¿no? Por ejemplo, si no hay ni una emergencia y ni una crisis, no nos podrían a nosotros quitar el derecho fundamental de la libertad. Listo, muy bien, veamos. Solo debe permitirse que la religión de la mayoría sea expresada públicamente. ¿Qué opinas? Falso. Por... Falso. Falso. A ver, vamos a preguntar un ratito. Amelie Sánchez, ¿está? Sí, Miss. Amelie, ¿qué opinas de la pregunta número 2? Falso. ¿Por qué, Amelie? Porque todos somos libres de expresarnos. Ya, pero aquí nos está hablando de un punto muy importante. Por ejemplo, la religión. Amelie, ¿tú sabes por qué se llama Biblia latinoamericana? No. Ya, a ver. Vamos a ver otra persona. Jesús Geldres, ¿está? No. ¿Nunca entra Jesús? Sí entra, pero no responde, ¿no? A ver. Gallardo. Dígame, Miss. Col, ¿tú sabes por qué se llama Biblia latinoamericana? Porque puede leerla cualquier persona de cualquier religión. ¿Segura? Latinoamericana. ¿Por qué se llama así? Biblia latinoamericana. Profesor, por eso lo yo. Porque es una Biblia del país. Luz Dari, ¿sabes por qué? ¿Tienes idea por qué? No, Miss. No, ya te explico. Tú sabes que Latinoamérica lo conforman un grupo de países que dentro de ellas está Perú, ¿no es cierto? Ya. Solamente esos países, solamente no. Dentro de, ya esto viene desde tiempos del querer, cuando inició la etapa de nuestro idioma, recuerden
que había un pequeño grupito de bárbaros, estaban los mozárabes, que profesaban pues sus costumbres, su idioma, etcétera. Dentro de ese grupo, ¿ya? Vino la religión católica el, el- con, el, con Roma, ¿ya? Y romanizó, es decir, conquistó a todas aquellas pequeñas naciones que habían iniciado en la península ibérica. Y Roma había logrado de alguna manera colocar o sea, establecer su cultura, su lengua, sus costumbres y sobre todo su religión. Y la religión que profesaba Roma era justamente la católica. Y así se fue conquistando a varios pueblitos, ¿no? De aquel tiempo que recién estaban, edición pastoral, ya, porque recién se estaban creando. Una vez que ocurrió la romanización, Roma impartió la religión católica. Ahora, si hablamos en el contexto actual, casi todos los países, solamente hay muy poquitos, pero casi todos eh, practican o hablan o manejan la religión católica justamente, y esto viene desde aquel tiempo todavía en la que se iniciaron en cuando se inició, ¿no? Para la creación de nuestra lengua en la península ibérica. Entonces, bajo ese contexto decimos, solo debe permitirse que la religión de la mayoría, en este caso la católica, sea expresada públicamente. Quiere decir que entonces los del movimiento mundial misionero, los cristianos, los evangélicos, los pentecostés y una serie de iglesias que existen, deberían entonces que esconderse y solo la católica ser expresada públicamente. ¿Qué crees? ¿Debería ser así o no? No, 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 no. porque como dijo Nicole, es justamente viene de la expresión, ¿no? Y cuando yo me puedo expresar, puedo de repente expresarme en una religión o en otra. Finalmente eso es de carácter individual. Por eso te dije, analiza bien. Tú pones verdadero, pones falso, pero sin fundamental. Listo. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Verdadero o pongo falso? Chicos, ¿qué pongo? ¿Están atentos? ¿Qué pongo? ¿Verdadero o pongo falso? Falso. Falso. Muy bien. Listo. Uy, ya, ahora sí. Veamos. Elijo a los gobernantes de acuerdo a mis ideales políticos y no por presiones sociales. ¿Verdadero o falso? verdadero. ¿Por qué, Laura? Verdadero. ¿Qué? A ver, primero escuchemos a Laura. Laura, ¿por qué? Porque solo los gobernantes pueden hacer eso. ¿Cómo? Pero a mí no me entendí yo tampoco. Sí. Sí, Laura, ya. A ver, voy a leer otra vez, ¿ya? Elijo, o sea, yo, no el gobernante, Laura, yo. Elijo a los gobernantes de acuerdo a mis ideales políticos y no por presiones sociales, es decir, no porque me regalen algo, no porque podría venir Sí, sí, ¿verdad? algo, o no porque mis padres me dicen, tú votas por Pepito, tú votas por Pepito, tú Pepito, entonces tú también por Pepito, pero papá, yo no quiero votar por Pepito, yo quiero votar, no, todos somos Pepitos en esa casa, así que todos votan, esos son presiones, ¿ya? Que pueden ser de parte de la familia, puede ser de parte de la sociedad, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, Laura, elijo a los gobernantes de acuerdo a mis ideales, es decir, de acuerdo a lo que yo pienso, yo opino, de acuerdo a lo que yo me informé,
o y no por las presiones, Verdadero. ¿sí o no? Verdadero. Ahora sí, Verdadero sería porque claro, quieren hablar de sus ideas y no para que lo presionen. claro. Cada vez que hay elecciones, tú todavía eres bastante joven. Entonces tu momento de sufragar todavía está bastante lejitos, ¿ya? Pero el momento que llegue, tú tienes que elegir. ¿Y cómo vas a elegir? Informándote, vas a elegir leyendo las propuestas o escuchando en televisión y tú vas a poder opinar. Creo que este podría ser un buen líder, creo que este no, pero elegir tú, de tal manera que si se equivoca, eres tú. Pero imagínate tener que elegir porque otra persona te lo dice. Es como si no fueses tú, ¿no? Es como si alguien te dijera, ponte esa chompa y a ti no te gusta. Debes colocarte y ponerte y ser tal cual eres. Ya en este caso debes elegirlo tú. Vamos a la 4. ¿Es necesario que alguien determine lo que se puede o no puede pensar en situaciones de crisis? ¿Qué opinas? Si no entendiste, vuélvelo a leer. Pero también pueden haber dos clases de personas. A ver, cuéntame, Laura, ¿cuáles serían esas dos clases? Sobre de la ley, pues, ¿no? Que le dicen que obedezcan las leyes. Y otras son que personas obliguen a hacer otras cosas a personas. O sea, Ya, ya, pero ¿quién es Adriano Badajoz? Ya, bueno, ya, que otras, ya. Me dices, ¿ahí dónde estamos? Aquí estamos. Ya. Ya me dices que hay dos tipos de personas, las que obedecen y otras las que no obedecen al gobierno, ¿no es cierto, Laura? sí, mis. Ya, pero acá dice, Laura, es necesario, no está hablando de la política, acá dice si es necesario o no que alguien determine lo que puede. Ah, no, yo pensé que íbamos a las 5, no. Ahí te pasaste, Laura. Ya. ¿Es necesario que alguien determine lo que se puede o no se puede pensar en situaciones de crisis? ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? Yo digo que sería verdadero. A ver, por ejemplo, una situación cercana. Nico, ¿tú sentiste el temblor de ayer? Sí, Feo, ¿no? sí. Yo un poquito más salía saltando. No, yo sentí. Sí, yo estaba en un piso muy alto y sentí mucho más fuerte. Ya. Ah, Escucha, se escuchó como. sí, vino ¿Qué? un sonido muy fuerte. Vino un sonido. Ah, Ya. eso. Imagínate, recuerda ese momento, ese instante en el que ocurría ese pequeño temblor. Bueno, no, ni tan pequeño, ¿ah? Pero recuerda ese momento de temblor, que es un momento de crisis, ¿ya? Tú, Decía terremoto. sí, sí, bueno, ni tanto, ya no fue un terremoto, pero sí tuvo una duración prolongada. Ya, Nicolás, tú en ese momento, Ujú. en ese justo, en ese instante, podrías determinar lo que puedes o no puedes pensar, en qué decidir. ¿Puedes? ¿Estás en condiciones o estás muy nervioso como para poder tomar esa decisión? Nerviosos. Nervioso. Nervioso, ¿no? Nerviosos. Eso fue un terremoto. Ay, Laura, estás exagerando. Ya. Claro, estás nervioso. El estar nervioso, estar ansioso, estar preocupado, no te va a dar la facilidad de poder de repente en ese momento poder tomar una decisión de lo que puedas o no puedas pensar acerca de eso.
¿verdad? Por eso nosotros ante situaciones de crisis ya tenemos ciertos modelos de solución. Por ejemplo, te dicen, dime Laura, dime. Hay que mantener la calma. Laura, Espérense. ay Laura, ya escucha. Entonces, en este caso nosotros tenemos lineamientos, por ejemplo, el de los bomberos, que te dicen, ¿no? Si hay, en caso de emergencias, en caso de terremotos, tómelo con calma, llame o junte a sus familiares tranquilamente, sin correr, sin gritar, tranquilos y bajen despacio las escaleras, no haga uso de los ascensores, eh, si es que está en un lugar muy lejano, cúbrase de repente en un lugar fuerte En por una mesa. columna, no, debajo de la mesa, no, la pared de arriba se cae y te aplasta. Sí se puede debajo de la mesa, Miss, Mm. pero te pones al lado de una patita. Pero que esté al borde de una columna, la columna lo sostiene, ¿ya? La Sí, columna, Miss, eso. o ver, ¿no? Buscar la manera, pero todo con calma. Ahora, la pregunta dice si es necesario que alguien determine. ¿Es necesario? ¿Sí o no? Sí, ¿Es necesario que tú determines lo que vas a hacer en ese momento de crisis? Sí, ¿Sí? ¿De verdad? Dime, sí. Laura. Laura, dime, estoy esperando. No, Miss, levanta la mano sola, espere. Ay, Laura, se quedó con la mano levantada. Ya, entonces, sí es necesario que alguien determine qué puede o no puede pensar en situaciones de crisis. Quiere decir que tú puedes determinar si hacer caso al gobierno o no. Es decir, a los Sí, lineamientos que te da el bombero, el policía, etcétera. Tú decides, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, ya. Bueno, lamentablemente sí, pues es una realidad triste. Es una realidad como por ejemplo la de los chicos de esta discoteca que saben que estamos en situación de crisis en la que podríamos contagiarnos porque esta enfermedad es una de las que se contagia. sí. Y sin embargo, se juntaron en su reunión social mientras todos salían. Ya falta poco para Navidad. Bueno, Laura, por favor, hija, el chat es para uso, si es que no tienes Sí, Miss. audio, etcétera, no para colocar cosas que no van en referencia al curso, por favor. ¿Ya, hija? Ya. Ya. Ahora, muy bien. Entonces, sí, lamentablemente, como saben, estamos en momentos de crisis y estos jóvenes se juntaron sin respetar los protocolos del distanciamiento, de usar sus mascarillas, ni nada por el estilo. Entonces, ellos han determinado en ese momento si pueden hacer caso al gobierno y sus indicaciones para evitar la prolongación de o no, o simplemente pensar de manera irresponsable. ¿Qué opinas tú? ¿Quién tuvo la culpa en ese incidente? ¿El gobierno o los chicos, los jóvenes? los Los chicos. chicos. Los chicos. Es cierto. los jóvenes. Claro, ¿por qué? ¿Por qué crees que ellos tienen la culpa? Si no Porque no respetaban respetaban las su... leyes y no respetaban el Ah, espacio social. Claro, verdad, si no respetaron sí, desde el comienzo, no hubieran asfixiado y ninguna persona hubiera muerto. claro, si ellos no hubiesen tomado las cosas tan a la ligera. Y mira que lo peor es que, bueno, por lo menos, claro, se lamenta la muerte de esos 13 jóvenes, pero cuando le sacaron la prueba del COVID, la mayoría tenía el COVID, de repente eran asintomáticos. Y esos son los que se quedaron, ¿ah? Imagínate los que se fueron, los que se llegaron a escapar y enterarse que había, entre ellos habían personas con COVID. ¿Tú te imaginas cómo estarán? Algunos a veces la enfermedad, claro,
pueden ser asintomáticos, pero si yo veo en las noticias de que el grupo de personas con las que yo estaba compartiendo tienen COVID, puede psicológicamente, puede atraerme todos los síntomas. Podría pasar, o podrían estar preocupados, o de repente Mis, un ratito vuelvo, mi hermano me está llamando porque mi mamá se fue a trabajar ahora. podrían ellos pensarlo mejor antes de ir, qué sé yo, ¿no? Ya dependerá pues de cada uno, pero sí pues cada uno determina. Veamos, pregunta 5, ahora sí Laura, esa sí creo que la sabes. Me asusta ver que hay personas que prefieren imponerse para hacer que los otros obedezcan. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? Y ya había dicho que no entendía porque hay dos tipos de personas. Ah, ya. Y acá tú dijiste que eran unas las que hacían caso al gobierno y las otras no, ¿verdad? Espera. Sino es que hay de la ley que no respetan, o sea, y les mandan a hacer cosas para que obedezcan. Ya, esa es una. Y Ya. la otra es que personas que no son de la ley y que se creen y le mandan a otras personas. Eso es lo que no entiendo. A ver, Laura, ¿a qué personas te refieres cuando dices que son personas que no O son? sea, les mandan, o sea, Pero a mí no no sé solo cómo las explicar. personas de la discoteca, no, también de sus padres también. Claro. Sí. Recuerdo que una noticia que su que un padre de familia de la mujer que ha muerto de esa discoteca hicieron una fiesta y sin respetar la distancia social, ¿Ves, Miss? bueno, Ya. el aislamiento. Claro, es que todo viene también de arriba, pues no, imagínate, si esos chicos, incluso había un menor de edad, si ellos han ido a esas horas, sus padres definitivamente han tenido que saber dónde estaban sus hijos y todo ello. Pero bueno, es irresponsabilidad de parte de ellos, de parte de los padres, de parte de los hijos, de parte del que ha organizado, de parte del alcalde también, porque él debió verificar, o no sé, pues no. Por ejemplo, por esta pandemia, los domingos, no sé si por tu casa, pero por mi casa, los domingos el patrullero pasará ¿cuánto? ¿5 veces? Pasa. Yo siempre cuando veo a la policía, cuando ayudo a mi mamá, algunos pueden ser 3 también. Claro. Y algunos pueden venir con sargento de En mi casa no pasa nada. limitar. ¿Ah, no? Por mi amiga sí, 5 veces pasa. Si encuentran alguno que no esté respetando, ¡pum!, se lo llevan en el patrullero. Ya verás. También he visto que también lo pillaron algunos del barrio del otro lado. Ya, Nico, antes de irnos, porque nos queda un minuto, nos conectamos al mismo enlace, ¿ya? Ok, Miss. Me gusta ver que hay personas que prefieren imponerse para hacer para hacer que los otros obedezcan. ¿Verdadero o falso? ¿Te asusta eso? Un poco. ¿Por qué? ¿Falso? ¿Falso o verdadero?